parte legal. Adelante, María, bienvenida. Hola, buenos días, Mabel. Buenos días, Luis y Celia. Estamos contentos hoy por la información, pero Luis creo que está un poco triste. Luis, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué te pones triste por esta noche? Luis, estás mudo. Bueno, más que triste, lo que me causa son muchas incógnitas, muchas incógnitas. Nosotros teníamos aquí el grifo abierto de las declaraciones del Pollo Carvajal y ahora vamos a ver qué es lo que ocurre en Estados Unidos, si realmente continúa esto o realmente se adecúan a los tratos que pueda llegar a tener con las negociaciones con la justicia en Estados Unidos. Yo, aprovechando que tenemos aquí a la doctora María Herrera, sí que me gustaría preguntar si nosotros podemos seguir exigiendo, pidiendo de alguna forma testimonios, pruebas. Claro, me imagino que nuestro poder ya de negociación es totalmente nulo y por ahí sí entiendo que es una mala noticia para las causas abiertas en España, aunque entiendo, y esta es otra cuestión que la quiero preguntar, que la causa abierta, reabierta contra Podemos por esas pruebas que se han aportado, entre otras cosas, se reabre la causa del 2016 porque no se pudo comprobar que los documentos fuesen reales, fuesen originales, y con las copias compulsadas de los originales que ha facilitado el Pollo, pues se ha reabierto con todas, ¿no? Entonces, por un lado, nuestra capacidad de negociación y demás, me imagino que es totalmente nula, y por otro lado, preguntar, la causa aquí sigue totalmente abierta y sigue su camino, ¿verdad? Pues la verdad, Luis, que realmente esperar que el Pollo Carvajal vaya a seguir cooperando con las autoridades españolas para el caso de la financiación ilegal de Podemos, yo creo que no es realista, ¿no? Cuando el Pollo llegue aquí, lo que va a pensar es cómo puede escaparse o cómo puede llegar a un acuerdo con la Fiscalía estadounidense. Evidentemente, las declaraciones del Pollo han hecho que en España se reabra el caso del 2016 de posible delito electoral y financiación irregular del partido de extrema izquierda Podemos. Pero eso no significa que a partir de ahora se pueda seguir contando con la persona del Pollo Carvajal. Si se ha reabierto el caso, evidentemente, y de acuerdo a las declaraciones y los documentos que haya aportado, se utilizarán otros testigos. Recordemos que el partido Vox pidió que se personase el Pollo Carvajal para testificar personalmente, pero evidentemente si llega aquí a Estados Unidos eso no es real. Hay una posibilidad siempre, ahora, desde la pandemia, de que muchas personas atiendan juicios, inclusive en Estados Unidos y en el extranjero, a través de videoconferencia. Pero hay que investigar el precedente y ver si eso es posible. Pero yo vuelvo a reiterar, yo no creo que al Pollo Carvajal le interese ahora mismo seguir colaborando con la justicia española después del revés que le acaban de meter extraditándolo a Estados Unidos. Esas son realidades que estamos viviendo y que vamos a comprobar a partir de ahora. María, ahí la información que se ha dado a conocer de manera directa desde España señala lo siguiente. La Audiencia Nacional, los magistrados acuerdan que el reclamado, Hugo Carvajal, quede a disposición de la Unidad de Cooperación Policial Internacional, que debe materializar la entrega y librar el oficio a la Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional, así como al director del centro penitenciario en el que se encuentra el reclamado. En ese caso, ellos lo van a entregar a la Interpol y a las autoridades norteamericanas. ¿Tienes idea más o menos cuánto dura ese proceso? Porque como, por ejemplo, la DEA, que ha estado detrás del Pollo Carvajal desde el 2011 en adelante, pues a ellos se les ha escapado. Y como decía Celia, pues la pluma, ese pollo es el único que vuela, porque voló de Aruba, voló nuevamente en España varias veces y bueno, no vaya a ser que en el camino en que lo entreguen de la cárcel a la DEA, pues se vaya a desplumar ese pollo otra vez. Adelante, María. La verdad es que los tiempos va a depender mucho de la eficacia y de la rapidez de la burocracia española. Como tú bien has dicho, ahora se pone a disposición, se informa al jefe del departamento del centro penitenciario y ahí hay varios organismos internacionales de cooperación judicial, cooperación internacional policial. Digamos, en casos anteriores hemos visto que esto puede tardar un día, 2 días, 3 días. La verdad que yo no creo que en esta ocasión el Pollo Carvajal
se escape de nuevo, porque imagínate la cantidad de personas que tienen que estar ahora mismo, no solo por parte del gobierno de España, que como hemos venido hablando estos últimos meses, nos causa a todos muchísima sospecha las actuaciones. Es decir, incluso la captura del pollo fue gracias también a la DEA, ¿no? A las agencias federales contra el narcotráfico y contra la droga de los Estados Unidos. Pero esto lo vamos a ver en cuestión de horas o de días. Quizás ya mañana pudiésemos ver que el pollo Carvajal está de camino aquí a los Estados Unidos y amanecemos con un prófugo de la justicia aquí en tierra de Estados Unidos. Eso sería extraordinario. Luis, Celia, por si tienes alguna pregunta, adelante. En el proceso de la colaboración que tiene el pollo Carvajal, ¿podría él tratar de iniciar y empezar otro proceso? Sabemos que en algún momento él se trató de presentar con el gobierno de los Estados Unidos y hacer este ofrecimiento, eventualmente no lo aceptan. ¿Cómo podría manejarse ese nuevo proceso? ¿Él podría tener nueva información o ser más creíble que en el pasado? Porque siempre se ha cuestionado es la veracidad de la información que ha entregado el pollo Carvajal en momentos anteriores frente a las autoridades de los Estados Unidos. De ahí que los Estados Unidos no hayan sido tan amables en términos de la cooperación, como por ejemplo lo fueron con el mismo Cliver Alcalá cuando lo recogieron en Colombia para traerlo a Nueva York. No, definitivamente ahora partimos de cero. O sea, todo lo que ha pasado anteriormente no significa que el pollo no tenga una nueva actitud y que esta vez quiera colaborar e inclusive entregar información más real, más creíble, ¿no? Entonces tenemos que ver quién va a ser el fiscal asignado al caso. Definitivamente, en mi experiencia y sobre todo en Nueva York, el fiscal en los casos federales y en los casos temas antidroga es el que va a jugar ahora mismo por cómo funciona el sistema penal acusatorio de los Estados Unidos, el rol fundamental. Evidentemente, la Fiscalía de Nueva York y el fiscal que se le asigne al caso no van a ser tontos, o sea, esta vez no van a creerse todo lo que diga, y además saben que el pollo ahora mismo no tiene ninguna otra escapatoria, acaba de ser extraditado, toda la información que dé pues es simplemente para salvarse. Yo creo que en este momento al único que le interesa de verdad aparecer como testigo o como imputado creíble es al pollo Carvajal, porque las penas a las que se enfrenta este hombre, narcoterrorismo, o sea, llenar a Estados Unidos de cocaína, producción de armas, son muy graves. Llevan acarreadas penas mínimas de 20 años, máximas de por vida, y todo ello pueden ser inclusive consecutivas, concatenadas. Entonces va en su propio beneficio presentarse y presentar todas las pruebas a partir de ahora. Adelante, Luis. Se cortó. Creo que sí. Perdón. Sí, estoy. Luis está aquí, lo que pasa es que está emocionado. A ver, quería preguntar acerca de... Esto es un poco especulación, pero ¿hay voluntad política por investigar qué es lo que sabe este señor? ¿O más es un poco una extradición ya trofeo de que ya está bien y este señor tiene que estar aquí, tiene que penar aquí? La verdad, Luis, que va a depender mucho efectivamente de las autoridades políticas también de Estados Unidos, no solo de la fiscal, estamos hablando de un caso político también, que le afecta a los intereses de seguridad nacional de los Estados Unidos, en un momento en el que si no hubiese sido incluso por el levantamiento del pueblo cubano, la administración de Joe Biden estaba, bueno, de hecho ha estado levantando sanciones al régimen de Nicolás Maduro y anunciando que se iba a acercar a Cuba. Es un momento muy delicado. Esto es un caso altamente político en el que el Departamento de Justicia, que está siendo utilizado por la administración Biden de una forma también, como hemos podido ver, con fines políticos, puede jugar un rol también fundamental. Evidentemente la Fiscalía va a formar parte del Departamento de Justicia, pero cuando yo me refiero a la Fiscalía, evidentemente estamos hablando de un organismo que debiera ser independiente, pero siendo un caso de tanto calibre a nivel federal y con la administración que tenemos que tener claro que esto puede ser muy importante, tanto para la administración Biden, como tú dices, para venderlo como un trofeo, pero también para que los ciudadanos venezolanos en el exterior le pongan y deberían de ponerle la presión necesaria, como lo han hecho los cubanos, para que haya justicia y para que la administración Biden detenga de inmediato el levantamiento de sanciones
hacia los funcionarios del régimen de Nicolás Maduro. Muy interesante ese planteamiento. Quiero irme a otro punto, que es el rechazo o prácticamente la dimisión por parte de la Oficina de Asilos y Refugios del Ministerio del Interior español, cuando ayer dio a conocer que esa solicitud nueva de asilo estaba desestimada. Esa decisión se produjo luego que el Pollo Carvajal habló en la Audiencia Nacional ante el magistrado Manuel García Castellón y empezó a dar relaciones sobre lo que era el financiamiento irregular de Podemos por parte de la narcodictadura. Pregunto entonces, María, ¿esto en el fondo podría estimarse como un asunto de carácter político para acallar al Pollo y para que se produzca, si se quiere, un parado a lo que se está haciendo en estos momentos dentro de la audiencia? Pero sus abogados han dicho que de aprobarse la extradición, ellos irían al Tribunal de Estrasburgo para decir que es una violación de los derechos humanos del Pollo Carvajal. ¿Eso se puede hacer? A ver, esa es la estrategia que anunció la defensa del Pollo Carvajal, es cierto. Ahora bien, como yo venía diciendo en esta última semana, si es cierto que la defensa podía apelar inclusive a la Audiencia Nacional la denegación del asilo, ¿ok? Eso no era una condición para mantener la suspensión de la extradición. Eso por un lado. Que la defensa del Pollo Carvajal quiera ir a Estrasburgo en estos momentos, yo creo que honestamente no es realista. Puede ir, pero yo creo que además es que hay que entender lo que está pasando, y yo creo que Luis lo explicó muy bien en los últimos días. O sea, esto no le interesa al gobierno social comunista de España, no le interesa a la administración de Pedro Sánchez. ¿Por qué? Porque lo pone en jaque un presidente y un gobierno que ha permitido la entrada en España, en espacio europeo, de una persona que estaba, digamos, que no podía entrar, como Delcy Rodríguez, y una cantidad de cosas que están saliendo a la luz que dejan entredicho la credibilidad del gobierno de España y que incluso se presta sanciones. Entonces, ¿qué pasa? Venir ahora con que la defensa del Pollo Carvajal, que sí, que amenazaba con llevar a Estrasburgo, vaya a llevarlo. ¿Por qué? O sea, no hay... Lo que alega el Pollo, el asilo, por la razón por la que él pedía asilo es porque en Estados Unidos se le iba a torturar. Como sabéis, yo soy también abogada de inmigración y os puedo asegurar que aquí no se tortura absolutamente a nadie. Sobre todo cuando son solicitantes de asilo, personas que están en un momento en el que, vuelvo a repetir, al único que le interesa cooperar y colaborar es al Pollo Carvajal. Los cargos están clarísimos y las pruebas muy, muy demostradas. Entonces yo no creo tampoco que la defensa del Pollo Carvajal ahora mismo pueda hacer esa defensa en Estrasburgo, y que España, entonces, ¿cuál sería la cuestión? ¿Que España detuviese la extradición? No lo creo real, Maybor, no lo creo. Interesante, adelante Celia, Luis primero y luego Celia. Los dos. Adelante. ¿Se quedaron los dos mudos? Sí. Por favor, Celia. Sí, gracias. Sabemos que el mismo distrito, por lo menos en Nueva York, está manejando estas acusaciones contra Maduro, contra Diosdado Cabello, estos anuncios que se hicieron y que definitivamente podrían estar ligados. ¿Tiene alguna correlación el hecho de esta extradición, o podría tener? Porque tenemos varias piezas que se están moviendo. Alex Saab llega al Distrito Sur de Miami. El Pollo Carvajal rompe hace algunas semanas con el oficialismo nuevamente público después de que atacó a Diosdado Cabello. Diosdado Cabello, en su programa El Mazo Dando, dice que, bueno, porque el Pollo Carvajal tenía que irse para Europa, que se debió quedar en Venezuela. Y vemos que estas piezas se van moviendo poco a poco. Esto pondría nuevamente en jaque. Ya sabemos que Alex Saab ha dado un golpe muy duro a Nicolás Maduro, no solamente como gobierno, pero personalmente. Las declaraciones, la manera en la que se le ha visto hablar ha sido extremadamente distinta a otras ocasiones. Llamar imbécil a Gerardo Blyde, al mismo portavoz del Departamento de Estado. ¿Cree que esto podría generar otras reacciones de parte de Nicolás Maduro y su gente, o que podría el Pollo Carvajal contribuir a estos casos que ya están abiertos en Nueva York frente a estos miembros del gobierno de Nicolás Maduro?
Definitivamente, Celia, al igual que el caso de lo que está aconteciendo con Alex Saab, una vez que están en territorio estadounidense, estas personas lo único que tienen es la posibilidad y el mayor interés en defenderse, limpiar sus causas y cooperar. O sea, otra cosa sería lo que ha pasado con, digamos, estos personajes en terceros países. Pero la justicia estadounidense, si por algo se caracteriza, es por ser bastante dura. Y evidentemente, de nuevo me remito al documento en el que se le encausa tanto al Pollo Carvajal como a Alex Saab. Los cargos son gravísimos y en Estados Unidos, digamos, se enfrenta a cargos de por vida. O sea, estamos hablando de que no van a tener otra alternativa, otra posibilidad. Yo creo que sí va a ahora... Lamentable las declaraciones también de la esposa, por ejemplo, de Alex Saab, ¿no? Todo el ruido que se está creando en el fondo para desacreditar a la justicia de Estados Unidos, para decir que ninguna de las acusaciones son ciertas, es pura especulación y distracciones que quieren. Pero una vez que están aquí, yo creo que ni Alex Saab puede prestar atención a lo que dice su esposa, ni tiene que tener en cuenta nada más de lo que está haciendo el régimen de Maduro, que va a provocar reacciones. Por supuesto, porque ahora mismo está mucho en juego. De hecho, la primera reacción que hemos visto esta semana es que ya el régimen de Nicolás Maduro anunció que va a dejar de negociar con la oposición, vuelve a atacar a Estados Unidos y estos van a ser unos días, unos meses y unos años muy difíciles, pero de verdad que deberíamos de congratularnos los defensores de la democracia y de la libertad porque los tenemos aquí. Tenemos a Alex Saab, a la ex enfermera de Hugo Chávez, ex tesorera de Venezuela y ahora el Pollo Carvajal. ¿Quién nos lo iba a decir? Hay muchos que especulan de que todo esto estaba pactado, que todo esto inclusive había una estrategia detrás y que es muy raro que en cuestión de semanas se hayan producido 3 de las extradiciones más importantes que afectan a los intereses de seguridad nacional de los Estados Unidos y a la geopolítica mundial. Yo no entro en teorías conspirativas ni especulaciones, pero la realidad es que ahora mismo a los que tienen contra la pared es al régimen de Nicolás Maduro y a todos aquellos que han recibido dinero, llámese Podemos, llámese inclusive los líderes en la región, en Hispanoamérica, desde Argentina hasta México, porque todos han sido regados con dinero proveniente del narcotráfico. De eso se le acusa y ahora mismo eso se está demostrando. Adelante, Luis. Sí, la verdad es que es una papa caliente el tema de Hugo Carvajal, porque en un momento dado vemos, ahondando en lo que le conviene o le deja de convenir al Ejecutivo español, que las últimas declaraciones que eran una explicación que daba el Pollo al juez, por qué venía a España, era porque él decía, no, es que en el CNI me aconsejaron que yo pidiese aquí, viniese aquí y ejecutase esto de tal forma. Incluso ha dado el modus operandi de lo que tenía que hacer con el pasaporte, con lo cual si rápidamente se le ha dicho, vete para Estados Unidos y deja de contar cosas porque estamos quedando todos de una forma muy extraña, ¿no? Entonces, eso por un lado. A mí me interesaría saber, porque claro, soy totalmente desconocedor de cómo funciona el sistema judicial en Estados Unidos, qué papel y qué peso tiene la DEA, si se puede saber, en la acusación, porque sabemos que es una institución que yo creo que es de las que mayor prestigio goza en todo el planeta. Precisamente hay quien, hablando de conspiración, pues puede opinar mil cosas acerca de la CIA o del FBI, pero la DEA tiene una imagen pulcrísima, yo creo que en absolutamente todos los sitios, por eso la están expulsando de sus países. Evo Morales, ahora se expulsa también de Perú, ¿no? Pedro Castillo, etcétera. Entonces, ¿qué peso tiene la DEA en las investigaciones? ¿Es parte directamente encargada de entregar y hasta ahí? ¿O tiene algo que decir? ¿Tiene algo que se pone como acusación? Luis, la DEA hace la función de la policía en España, ¿ok? Lo que son las unidades contra la droga. Evidentemente, al inicio de cualquier acusación o cualquier indicio de fraude, lavado de activos, actividad criminal, que conlleve también el tema del narcotráfico o la entrada de droga en Estados Unidos, la DEA toma un rol fundamental.
se abren investigaciones y evidentemente esa información que recoja la DEA pues la entrega al Departamento de Justicia. Hay un primer proceso, una primera instancia en la que hay un indictment, ¿no? En la que se acusa, y hay un juicio, una figura algo diferente. Esto no existe en España. Bueno, existe, pero funciona de otra forma, en la que un gran jurado, que es un juicio además básicamente secreto, en el que no tiene acceso casi nadie, en el que además no aplican las reglas procesales que aplicarían en cualquier otro proceso penal. Por ejemplo, la figura del hearsay, es decir, las personas pueden dar información de que se está inundando de cocaína en los Estados Unidos, y en un juicio, en cualquier otro juicio, a menos que tú tengas eso tenga unos visos de credibilidad y se haya verificado, pues puede ser que te rechace la prueba. En esa primera frase, todas las pruebas son válidas. Y ahora, una vez que ya el gran jurado determina de que evidentemente sí hay indicios y que esta persona se debe enfrentar a un proceso penal, entonces ya ahí se produce un indictment, una acusación formal, y entramos en el proceso penal, que sí se asimilaría más al caso español, en el que va a haber un jurado, en el que la fiscalía y, por supuesto, las personas que han cooperado desde el inicio con la investigación del caso, llámense agentes de la DEA, llámense testigos necesarios, llámense inclusive todas las pruebas documentales, ¿ok? Y lo que se llama aquí las pruebas reales, todos esos van a ser aspectos fundamentales del juicio final. Pero hasta ahora lo que tenemos también en este caso es que este hombre venía acusado desde hace muchos años, de que ya estaba todo preparado, ¿verdad, Mabel?, para que él simplemente fuese extraditado y se enfrentase a este proceso penal. Sí, de hecho, pues hay una serie de relatos que se han generado en función de esto. Nosotros tuvimos oportunidad de hablar con uno de los abogados que contrató anteriormente el señor Pollo Carvajal, y él nos ha informado, o sea, eso fue ya, les digo, que hace más de 4 años, él nos informaba que había una intención inicial del Pollo Carvajal cuando él estaba en Venezuela de colaborar con la justicia, pero volvemos a lo mismo y quisiera que no, bueno, Celia tiene una pregunta y yo voy a poner 2 sobre la mesa, así que María tiene doble trabajo. De hecho, ya tengo que salir porque tengo un vuelo que tomar, pero antes de irme quería acotar algo que me parece fundamental, y es, como mencionaba la abogada, esto se da en un momento muy estratégico, con una tras otra, y justo hoy el secretario de Estado, Antony Blinken, se encuentra en Colombia. Además de esto, el mensaje que se da, y lo han venido dando en las regiones, que van a ir contra la corrupción y que van a tratar de acabar con estos esquemas de corrupción. ¿Qué tan relacionado no podría estar con esto? No lo sabemos definitivamente, pero en la política internacional y en la geopolítica hay mensajes que se mandan claramente, y sabemos que la región ha estado cambiando en los últimos años, nuevas elecciones, nuevos mandatarios, y definitivamente estas extradiciones muestran, por lo menos hasta este momento, la relevancia de la justicia en los Estados Unidos y la importancia de estas investigaciones, que puede tomar tiempo, pero que eventualmente se pueden dar. Y en este caso, ya para terminar y para darle las gracias a la abogada y obviamente a todos ustedes antes de partir, ¿qué tan importante será ese mensaje para el mundo de que un hombre como el Pollo Carvajal, a pesar de que fue, como decía Mabel, se escapó en Aruba, se escapa en España, pero finalmente llega a los Estados Unidos? ¿Qué significa? ¿Cuál es el mensaje que se manda cuando eso sucede? La verdad, Celia, que muy, muy acertado tu análisis, y te agradezco la pregunta. Yo creo que la respuesta es clara. Es difícil escapar a la justicia de los Estados Unidos, y sobre todo a la cooperación internacional en materia policial y judicial, porque por mucho que se produzca un cambio de administraciones, de hecho lo hemos visto, ha sido un cambio de Donald Trump a Biden, y en España la entrada de un gobierno que jamás nos lo hubiéramos imaginado, y que no, digamos que no es, la mayoría de los casos, en los últimos años España no ha sido el mejor aliado de los Estados Unidos, desgraciadamente, desde la salida de José María Aznar. Pero, sin embargo, es interesante ver que nos encontramos en un momento muy delicado
para muchos países, en el que sí está claro también que les interesa a todos la lucha contra la corrupción. De hecho, en México y en Hispanoamérica se viene hablando de que uno de los objetivos más importantes para mejorar la calidad de vida, mejorar lo que es la convivencia en la región, es la lucha contra la corrupción. En el 2010 yo estuve trabajando en la Comisión Europea, en la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude. En aquel entonces, en el 2010, ya era uno de los objetivos y prioridades para los europeos la lucha contra la corrupción. Evidentemente han tardado unos años en entender todas las políticas y todos los mecanismos europeos, sobre todo los jurídicos y de cooperación internacional, que se estaban dando a nivel internacional. Pero finalmente la región se ha puesto las pilas. Yo creo que hemos pasado de una lucha, de la lucha contra las drogas, ¿no? El Plan Colombia, todo lo que vimos durante tantos años, a esta nueva etapa que es la lucha contra la corrupción. Y para cerrar con tu pregunta, yo creo que a todo esto tenemos que enlazar y no perder de vista que nos encontramos en unos Estados Unidos viviendo la peor crisis inmigratoria de los últimos 21 años, pero a la vez de una crisis en la fronteriza en la que entran y están entrando muchos narcotraficantes y entrada de droga, el fentanilo, la crisis de las drogas en Estados Unidos, el opioide. Entonces, ¿qué pasa? Que todo esto le interesa porque al final esta banda de crimen organizado que se gestiona desde Cuba, desde Venezuela, Nicaragua y que además utiliza a terceros países como El Salvador, como Ecuador, etcétera, es muy importante para Estados Unidos detener y llevar a cabo el tema de la lucha contra la corrupción para frenar también y ponerle un tope a la entrada de droga en los Estados Unidos. Celia, muchísimas gracias por acompañarnos y feliz viaje. Te veo pronto. Quería comentarles que el tema de que me quería referir antes que Celia pues se tenía que ir, es el hecho de que cuando se llegó a un acuerdo para que el Pollo Carvajal hablara con la audiencia española y empezara a colaborar y a suministrar información, él había hablado de mantener evidencias en el área del narcoterrorismo. Eso fue lo que se entendió y esa era la unidad que estaba requiriendo la información. Y él se dedicó única y exclusivamente a suministrar información sobre, si se quiere, lavado de dinero o financiamiento irregular. Más no que no se sepa, por lo menos nadie lo ha dicho, qué fue que pasó con la ETA, que se supone que eso iba a ser dicho, y también cuáles eran las actividades que la corporación criminal que encabeza Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y compañía estaban haciendo en Europa, pero particularmente en España. Eso no se dio a conocer. ¿Estaría esta posición del Pollo Carvajal de entregar solamente atacar al gobierno? Porque prácticamente lo que hizo fue vamos a atacar a los comunistas de allá, pero no entregó ninguna información que valiese la pena. Y de hecho la que entregó ya se había comentado en varios medios, pero no se tenía la evidencia fuerte para continuar con las investigaciones. ¿Será que el Pollo Carvajal no quiere decir nada porque pues él estaba metido en el asunto, ¿no? Porque hasta donde los fiscales federales de Nueva York han dicho, el Pollo Carvajal forma parte del Cartel de los Soles y es el Cartel de los Soles el que mueve una parte importante de la droga de acuerdo a las investigaciones y la que va para Europa particularmente. Muy interesante la reflexión, Maybor. Yo creo que evidentemente él tendrá que tomar las medidas necesarias para no hablar de temas en los que él también está involucrado, como tú dices. Además, de hecho, aquí se le persigue por eso, por delitos de narcoterrorismo. Yo vuelvo a reiterar, yo creo que a este hombre no le interesa, bueno, él ha estado jugando, él ha estado midiendo qué información daba, qué era lo que más le afectaba a España, ¿no? Al gobierno, por qué razón o sea, él ha estado intentando quedarse en España y evidentemente, y yo creo que eso es importante también que lo comente Luis, yo creo que es cierto que la información entre los vínculos entre la FARC y ETA son muy importantes, pero si hay un tema ahora mismo
que le interesa a la sociedad española es el tema de Podemos, es la financiación ilegal de Podemos, los delitos electorales, o sea, las conexiones entre Venezuela y Pablo Iglesias, tanto Maduro con Chávez. Yo creo que el Pollo Carvajal, de hecho, ha acertado en tocar la fibra sensible y hacer ese tipo de declaraciones y entregar esa información, porque es mi opinión, ¿no, Luis?, que a pesar y por desgracia de que tenemos un partido político en España que sean los herederos de ETA, ETA hace mucho tiempo que, bueno, que anunció que pues no iba a cometer más atentados, que se retiraba, dejó las armas. ¿Que es verdad o no es verdad? ¿Que sigue activo? ¿No? Bueno, pues eso hay muchos debates. Lo cierto es que a día de hoy, pues lo que le interesa a la sociedad española, y hablando de sociedad española, no solo a la sociedad española, sino a todos los que viven en España. ¿Y cuántos millones, cuántas personas, cuántos venezolanos viven en España? ¿Cuántos cubanos? O sea, estamos hablando de que esto es lo más importante. Habrá gente que no conozca a ETA, pero nadie desconoce a Nicolás Maduro, a Chávez y a Pablo Iglesias, por desgracia. Sí, lamentablemente. Adelante, Luis. Sí, bueno, vamos a ver, yo creo que vivimos en un estrés de cortinas de humo. Las cortinas de humo de hoy son las noticias que hace 5 o 10 años derrumbaban gobiernos. Y la verdad es que la política que vivimos es gravísima, es gravísima. A mí me duele en el alma, yo conozco personalmente a víctimas de ETA, hay más de 300 casos sin esclarecer, y parece que con una declaración política pues directamente se les debe de perdonar todo, y si no lo perdonas, bueno, pues es que estás en contra de la paz y tal. Y es un tema que a mí me duele mucho, y además entiendo que lo que ha dicho María es estrictamente real, porque aquí en España, como digo, con todas estas cortinas de humo que hace años harían caer a gobiernos, pues realmente vivimos en el estrés de la noticia continua, y ETA se olvida, y parece que gente impune, oye, pues tiene toda la legitimidad para estar en instituciones, ¿no? Bueno, yo sí que diría una cosa. Me parece que lo que vivimos es normal al respecto del pollo. O sea, este señor ha presentado una serie de pruebas y ha estado, como muy bien decía María, jugando, haciendo un poquito la goma, a ver hasta dónde sí, hasta dónde no. Yo tengo una pregunta, y de hecho tengo una pregunta para María y una pregunta para Maybor. A ver, la pregunta para María es, ¿qué sucedería si ahora, ante vamos a llamarle este órdago de la justicia española, de mira, ok, este señor se ordena la extradición y tal? ¿Qué es lo que sucedería si el pollo ahora mismo dice, un momento, aquí está esta pila de papeles gordísima, donde tengo un montón de pruebas que sí, que son reales y que son indiscutibles? ¿Se pudiera llegar a quedar? Es una pregunta que no sé si in extremis pudiera llegar a hacerse. Y en la misma línea, yo sé, y que me perdone Meibor por decirlo así públicamente, pero yo sé que tiene fuentes muy buenas, no voy a decir cuáles ni dónde, pero te hago la pregunta, Meibor, porque yo sé que tú has estado, y lo sé porque me lo iba diciendo antes de que saliesen las noticias, ¿de acuerdo? Yo sé que sabes las noticias que están en la recámara para que salgan en determinados medios. ¿Hay más noticias en la recámara, May? ¿Se sabe si va a salir algo más? Sí hay, ya dice que sí. A ver, Luis, yo creo que realmente lo que habíamos visto hasta ahora con el pollo Carvajal, de hecho, era la suspensión de la extradición. Entonces, claro, lo que se confirma hoy es que la extradición ya tenemos una orden firme para extraditarlo. Yo creo que ni aun presentando todos los documentos del mundo, este hombre, la justicia española y el gobierno de España darían marcha atrás. Es que lo hemos venido diciendo al principio, no le interesa a este gobierno. Este gobierno está formado por socialistas y podemitas, que es lo mismo que comunistas, involucrados en todos estos escándalos de los que él pudiese dar parte. Yo no lo veo una posibilidad. Yo quería retomar el tema del pollo Carvajal nuevamente y en materia informativa, porque muy probablemente hoy en la noche en el programa, que es un programa que mucha gente ve como ordinario, como de mal gusto, como atrasado, porque tiene hasta un mazo así el estilo Picapiedra, y estoy hablando de El Mazo Dando con Diosdado Cabello. Ese es un programa que se utiliza como mecanismo para manejar
narrativas de contrainteligencia. Está muy bien hecho. Diosdado Cabello es un hombre inteligente y sabe cómo trabajar y manejar y controlar el relato. Y esto es importante discutirlo. ¿Que tiene veracidad o no? Recuerden, lo hemos dicho en múltiples oportunidades aquí, cuando se lanza una narrativa, está por un lado, puede ser 40 o 60% de verdad y a veces 80%, pero el 20% de mentira, pues revuelca toda la verdad que puede haber en la creación de ese relato. Y hoy muy probablemente en horas de la noche vamos a tener una especie de clase magistral de lo que es el contramodelo de creación de relato. Esto es A1. Y tenemos también a un Nicolás Maduro, que no es experto en el área de la contrainteligencia, pero que pues me imagino que él sigue las instrucciones que le dan algunos de los que están ahí, si es que les hace caso. Pero hemos visto un Nicolás Maduro desafiante, un Nicolás Maduro diciendo que bueno, todo esto, pero también a los jefes del gobierno ruso. Hemos visto cómo ellos han estado como agonizando con el tema de Alex Saab. También, como lo decía Celia hace un rato, han estado insultando a la gente de esta plataforma unitaria, etcétera. Pero todo entra dentro del juego de la contranarrativa. Te pregunto, Luis y María, nosotros estamos al frente en estos momentos de un proceso interesantísimo en materia de geopolítica. Cuando uno observa las declaraciones de Estados Unidos, el señor Blinken anda por allá por Ecuador y anda paseándose por toda América del Sur, restableciendo tal vez una presencia que ha sido tomada por China, y esto lo digo rápidamente, y por Rusia y por Irán. También han salido desde Colombia una serie de informaciones relacionadas con Irán y Nicolás Maduro y una compra de armas, etcétera. Y por otro lado tenemos desde Europa disparando. Allá en Europa también todavía queda un poco de gente que no nos han mandado para acá, así que le exigimos al gobierno que nos envíen nada menos y nada más que, por ejemplo, vamos a ver si los conseguimos por aquí, a estos señores, a Rafael Reitero, a Nervis Villalobos, porque Nervis Villalobos está metido como miembro del Cartel de los Soles. Y este otro individuo, Javier Alvarado, también anda metido por allá y tiene rato porque maneja mucho dinero en lo que es el blanqueo de capitales que se ha convertido España. Pero volviendo a mi pregunta original, es que nosotros estamos al frente de lo que se conoce como una guerra híbrida, una guerra donde la narrativa y el control de la opinión pública es el factor fundamental. No hemos visto como una presencia clave donde se diga, ajá, mandando todos los terroristas y todos los que tenemos aquí, nosotros vamos a acercarnos, y hablo del gobierno de Pedro Sánchez, a el señor Joe Biden, o estamos también tratando de ayudar a los otros que son al final de cuentas los socios, si se quiere, estratégicos, y de ahí, bueno, ya Luis ha tocado varias veces el Daisy Gate y todo lo que viene atrás. ¿Qué se puede creer de todo esto? ¿Ustedes cómo lo ven? O sea, esto es una guerra de narrativas, pero quiero que me digan cómo lo perciben ustedes, Luis desde España y María desde Miami, que prácticamente es la ciudad del espionaje aquí en Estados Unidos. Sí. Brevemente diré que no es uno de los intereses o de las prioridades de nuestro Ejecutivo la justicia, y que viven en lo estético. Entonces, ellos intentan tener una apariencia estética, una apariencia de la justicia, guardar las formas y que se les reconozca que se guardan esas formas. Y en virtud de esa es la prioridad número 1, y la prioridad número 2 atenta contra ellos. Hemos visto la guerra intestina que ha habido aquí entre jueces, entre CNI, o sea, entre políticos, las guerras que han desencadenado todo el tema del pollo gate en las redes sociales, etcétera. ¿Por qué? Porque había una lucha de que les ha salido, por cierto, muy mal, porque cada cosa era peor que la anterior para ellos. Es decir, si se le extradita mal, si se queda peor, entonces, bueno, pues al final le han extraditado, pero vivimos en esa historia. Yo cuando dije que bueno, el pollo le extraditaban enseguida, lo dije bajo la
la especulación de que le interesaba a Pedro Sánchez mandarlo para allá para intentar normalizar o evidenciar unas mejores relaciones, tal. Ese era mi primer punto de partida. Luego ha venido todo esto detrás, ¿no? Y decir bueno, que para mí ha cambiado poco. Yo entiendo que aquí lo primero es lo estético y que en España tenemos un gobierno altamente inestable. Tenemos un gobierno que muy posiblemente se precipite a cortar el periodo legislativo con una anticipación de las elecciones. Esto se dice absolutamente ya en todos los sitios, esto es un secreto a voces. Y decir bueno, que realmente está un poquito a salto de mata. La estrategia es a muy corto plazo, es muy cortoplacista. Hemos visto con los bulos que han estado sacando y demás, una cosa que realmente va un poquito, pues como digo, pues directamente reaccionando a lo que sucede. Entonces yo la estrategia a largo plazo no la concibo aquí. No sé, igual me equivoco, pero yo creo que no. María. Bueno, yo lo que creo es que, por desgracia, inclusive más que una guerra híbrida, lo que estamos viviendo es una dictadura del pensamiento. Los gobiernos tienen a su disposición el 98% de los medios. Cuando uno abre cualquier tipo de artículo en cualquier tipo de medio, no solo en España, sino en Estados Unidos, México, cuando a ti te llega los Apple News, te llega el iPhone y te llegan todas las noticias, es una detrás de otra, y siempre del mismo lado. Es decir, del racismo en los Estados Unidos, de la persecución contra aquellos que no se identifiquen como hombre o mujer, por supuesto la protección de los inmigrantes que entran de forma ilegal en los Estados Unidos, además el odio de Donald Trump, de todos los conservadores, y eso pasa lo mismo en España. Hay un intento por ganar la batalla del relato, la batalla de las ideas, como queramos llamarlo. Pero es que, claro, esto estamos hablando de un gigante contra un enanito. O sea, por cada medio conservador hay 7, 10 medios liberales en los que controlan. Y, como decía Luis, el gobierno riega de millones de dólares a todos estos medios de comunicación en España, y en Estados Unidos pues no lo hace directamente así el gobierno, pero sí lo hacen aquellos filántropos internacionales o pseudofilántropos que se llaman a sí mismos así, como George Soros, Mike Bloomberg, etcétera, etcétera. Son gente, y por supuesto los progresistas de Hollywood. Por último, algo muy interesante es el tema, Luis, que quería añadir al hilo de lo que hablamos anteriormente, que aparte de que ETA sea una organización terrorista, entre comillas, o ellos dicen que son extintas, el tema es que yo leí una noticia muy interesante hoy que dice que Otegi, que es el líder político que representa a estos herederos de ETA, ha dicho que lo que hay todavía son 200 presos etarras, 200 terroristas en las cárceles, y que si hay que negociar con Pedro Sánchez y que si hay que bajarse los pantalones, lo van a hacer. ¿Esto qué te deja entrever? Pues que al final el Pollo Carvajal sabe que por mucha información que pueda sacar él de ETA, de la FARC y todo esto, o sea, ahí no hay donde romper. Ni Otegi es un socio necesario, digamos, que tumbase al gobierno de Pedro Sánchez. Esto es más política. Sin embargo, lo de Pablo Iglesias es diferente porque estamos hablando de delitos electorales y delitos de financiación irregular de partidos políticos. Y por eso yo creo que al final es algo que el partido y el gobierno de España, el partido de Pedro Sánchez y el gobierno de España sabe que si el Pollo Carvajal se quedase en España, podría ponerlo contra la pared, pero el tema de los vínculos entre la FARC y ETA y los acuerdos con ETA, pues son mucho más perdonables. ¿Por qué son perdonables? Porque las propias Naciones Unidas dicen que España tiene una deuda con los españoles en cuanto a la guerra civil, y además que, bueno, que los presos terroristas pues que tienen derecho también a salir de las cárceles, que ya han cumplido muchos años. Entonces, claro, utilizan las organizaciones internacionales, la prensa, para lavar ciertos delitos, y los otros es imposible de taparlo porque llevarían a cabo la lucha contra la corrupción internacional. Sí, hemos puesto en la pantalla una página web que ha creado el Pollo Carvajal y que es una pieza clave para analizarla en relación a lo que estábamos comentando,
que es el contrarrelato. Esta tiene la intención directa de desprestigiar no solamente la acusación que hay en su contra acá en el Distrito Sur de Nueva York, sino también una que está en el Distrito Sur de la Florida, porque el Pollo Carvajal tiene 2 expedientes ante la justicia, más el que se generó a raíz de la acusación de Nicolás Maduro y de todos los miembros del Cartel de los Soles, que incluye obviamente a este señor. Hay que recordar que sobre la cabeza del Pollo Carvajal pesaba una recompensa de $10 millones. Bueno, nadie se la ganó, creo. Pero en este caso, María y Luis, nosotros tuvimos oportunidad de ponernos a leer la historia o mis verdades de el Pollo Carvajal, y él de una manera muy fina, esto está hecho profesionalmente, hila, desprestigia y intenta quitar la reputación de los periodistas que hemos trabajado el tema, de la justicia de los Estados Unidos, de los fiscales que trabajaron en ella, de los informantes que trabajaron para generar la investigación, y adicionalmente ella de los jueces. Es decir, esta es una página que está muy bien, y si se entera de Alex A que él hizo una página de esta, inmediatamente van a contratar al que le hizo la del Pollo Carvajal para que le haga una al Alex a este señor también, Cliver Alcalá Cordón, y a cuanto bicho por allí vaya a agarrar la justicia, incluyendo a Nervi Villalobos, Alvarado y toda esta gente que está en España. ¿Por qué dice esto? Porque él lo hace de una manera, no sé si Luis puedes bajarla, y lo señala, por ejemplo, cuando dice cuál es la verdadera acusación que hay, y lo que él considera es una acusación real. Porque ahí dice la persecución política, ¿no? Cuando uno lee el elemento, él dice, bueno, ¿cómo fue que esta gente creó esta acusación en mi contra? Si yo lo que era un buen soldado de la revolución y yo estaba cumpliendo mi tarea, y todo eso que dijeron los que testificaron en mi contra, eso no es verdad. La verdad es la que yo digo. Entonces, este elemento es una pieza clave de esas intenciones que el Pollo Carvajal maneja muy bien, porque está formado. Él era el jefe de inteligencia, pero también de contrainteligencia de Venezuela, y tiene la información, tiene el manejo de esa construcción del relato y del contrarrelato del que estábamos hablando. Y creo que esta es una pieza para todos aquellos que deseen enterarse, pero que no se vayan a confundir ni tampoco a creer, porque está hecho justamente para eso, para confundir, para generar dudas sobre la justicia de los Estados Unidos y sobre algunos medios que no han sido mansa paloma con él, porque cuando el Pollo Carvajal dijo que se iba a pasar del lado del régimen al lado del gobierno interino, hubo gente que empezó a decirle, bueno, pero es que él no es tan malo, chévere que tengamos a un general aquí de este lado. Y yo le decía, pero ya va, este es un hombre que está acusado de delitos muy graves en los Estados Unidos, pero hay mucha gente que dijo, no, vamos a hacer mansa paloma, y hubo muchos medios o periodistas que se prestaron al juego por una entrevista, etcétera. Y bueno, aquí está el planteamiento. Luis o María, no sé si tienen algún criterio o quieren opinar sobre este tema. Bueno, yo sí me gustaría hacer brevemente ya una pregunta. Bueno, he de decir que es una película magnífica, la que cuenta el Pollo, es impresionante, se defiende como un buscador de la justicia, es algo increíble, una persona que era encargado de inundar de droga Washington, o sea, es impresionante, es el mundo patas arriba. Pero simplemente decir que si esto puede agravar o puede ser un punto más en la acusación del Pollo Carvajal, porque aquí se dicen barbaridades de los Estados Unidos, ¿eh? Alguien que mantenga esta información y que esté encausado en un proceso, me parece que no debe de ser muy legal. No sé, María, adelante. Bueno, no, yo creo que realmente lo que tú has explicado muy bien, Maybor, o sea, esto está perfectamente diseñado para atraer a todo aquel antiimperialista que odia la justicia de los Estados Unidos, que odia a la policía, que tacha de hipócrita a una organización o un organismo como la DEA, ¿no? Que dice que luchan contra el narcotráfico, pero luego Estados Unidos es el país que más consume cocaína, bla, 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 bla.
Y entonces, además, por supuesto, de todos los seguidores del Foro de Sao Paulo, Foro de Puebla y el socialismo del siglo XXI. Y esto además nutre a toda la prensa que empezarán a sacar noticias lavando la imagen del Pollo Carvajal, desacreditando la justicia de Estados Unidos. Y por supuesto esto lo habrán creado personas que a lo mejor sean o no allegadas al Pollo, que no se pueda demostrar nada, Luis, para que no diga que es él el que está criticando la justicia y está mintiendo, sino, en fin, estas son estrategias que se utilizan, ¿no? Yo soy una fiel defensora de, por supuesto, de la libertad de expresión y la libertad de prensa, que cada uno escriba, pero el problema que tenemos es, como decía Maybor, que estamos en medio de una guerra híbrida en la que la izquierda mundial, la izquierda global, cuenta con las instituciones, los organismos internacionales, las empresas, lo que nunca jamás podíamos creer que iba a pasar, las grandes corporaciones, los gobiernos, infiltran los servicios de inteligencia y adoctrinan a la juventud. De hecho, o sea, cuando tú ves quiénes son los seguidores de Bernie Sanders o de los representantes del Partido Podemos en España, te das cuenta que son la mayoría de jóvenes. Sin embargo, hay esperanza. Y yo creo, Maybor, que es muy importante una noticia que acaba de salir hoy en un periódico en Murcia, del que se ha hecho eco un periodista, que dice que sin leer, porque la mayoría de las jóvenes, ¿no?, hoy en día leen poco, ellos utilizan sobre todo el 80% las redes sociales, es decir, Instagram, Facebook, Twitter, etcétera, y otras redes alternativas, sin ser adoctrinados antes inclusive de entrar en las universidades y sin ser bombardeados por esta propaganda izquierda, mayoritariamente los encuestados de los jóvenes españoles votarían por Vox. Y eso es muy significativo, significa que al final la guerra también tiene que estar en las calles, es decir, que los políticos y los periodistas de a pie tienen que estar en la calle hablando con las personas y los programas tienen que llenar las redes sociales porque, evidentemente, a nivel de competir un medio como el tuyo, Maybor, o el de Luis, con el New York Times, el Washington Post o un periódico de izquierda en España, pues sería imposible, ¿no? Sin embargo, cuando somos capaces de compartir y llegarle a la gente sin que se le haya, adoctrinado. Pero el problema, como hablaba con Luis, es que ya está intentando empezar con el adoctrinamiento desde edad mucho menores. Es decir, básicamente desde que son niños, por eso ahora quieren permitirle que puedan cambiar el sexo desde los 3 a los 6 años, quieren empezar con el contenido del Critical Race Theories, Estados Unidos un país racista cuando los niños no son capaces ni de asimilarlo, quieren permitirle que vean como completamente normal y natural el tema del lesbianismo, homosexualismo, transgénero y, por supuesto, quitarle además cualquier sentido de pertenencia nacional e identidad nacional. Por eso te dicen en España, por eso en Cataluña dice que España nos roban, los españoles son genéticamente inferiores a los catalanes, se inventan las cosas. En América del Sur, ¿qué hacen? Pues decirle que España se llevó todo el oro, toda la plata, que además ellos están, en fin, todo esto, ¿no? Y que el socialismo del siglo XXI pues es la solución porque llevará al progreso y a la mejora. Pero la realidad choca con esto y es que a día de hoy Estados Unidos, los hijos de los estadounidenses que han nacido en los últimos 20 y 30 años no solo no viven mejor, sino que viven mucho peor, más endeudados, viven con un mayor nivel de estrés, con odio por otros ciudadanos, y lo mismo pasa en España. No porque llegó Podemos a la vida política española, la juventud española ha mejorado, sino que está mucho peor, mientras Pablo Iglesias tiene ya 1, 2 o 3 mansiones y acumula mucho dinero, ¿no? Y hay que tomar nota. Así es. Bueno, hemos llegado al final de esta transmisión porque en pocos minutos, ¿cuánto nos falta, Luis, para que empecemos en Libres 2.0? Seguir con el tema, porque esto es el tema que va a dar hoy que hablar. María, muchas gracias por haber estado con nosotros en este especial, igual que a Luis, nuestro aliado en España. Fuerte abrazo. Un abrazo. Luis, ¿qué tenemos hoy en Libres 2.0? Bueno, pues obviamente va a marcar el tema del Pollo Carvajal.
Vamos a ver, estoy pendiente de que se conecten por aquí unos colaboradores que me digan. Y también tenemos alguna otra noticia, pues un poco quizás que sirva para desengrasar. Va a venir una colaboradora que está al tanto de los temas del corazón con la información de que en la sexta, o en Telecinco, perdón, en Telecinco, van a prescindir de una de sus caras más visibles, y yo creo que la gente lo va a agradecer. Bueno, lo digo, lo adelanto ya. Venga, la exclusiva, te llevas todas las exclusivas, Meigor. Jorge Javier Vázquez, en un año. Uf, qué bueno, qué alegría. Ya está. ¡Wow! ¡Wow! Bueno, Sí, yo sí, también sí. quiero, porque es que nosotros vamos a tener hoy ocupados a toda la audiencia, porque después que terminen con Libres 2.0, los voy a invitar porque tenemos un programa especial con un informe que nos va a dar Joseph Humairet, donde pues va a explicar quién es realmente Alex Saab, porque Alex Saab no es única y exclusivamente un testaferro de Nicolás Maduro, a quien el Pollo Carvajal llama el dictador mitómano. Ahora. El dictador mitómano, pero vamos a hacer un programa especial a la 1:30 luego que termine el Libres 2.0, así que están invitados a seguirnos, porque la información que van a conseguir allí muy probablemente no la vayan a ver en ningún otro lado. Bueno, una cosa, me parece que hoy tenemos programación continua, o sea, después comienzas tú. Tengo que decir que a las 21 horas de España, prácticamente, pues creo que un poco espacio, estrenamos un espacio que le está dando quebraderos de cabeza a la gente que me asesora jurídicamente. Estamos recortándolo para ver qué podemos decir. Interesante eso. Bueno, Sí. estamos en un periodo complejo en el cual las libertades individuales y la libertad de expresión, que están garantizadas en la mayoría de las constituciones del mundo, está siendo pisoteada por gobiernos, estados, dictaduras, regímenes y hasta por el mismo crimen organizado. Por tanto, creo que debemos unirnos para levantar nuestra voz y defender, porque una vez que se pierde la libertad es muy difícil recuperarla. Y si no, pregúntenos a nosotros los venezolanos que venimos del futuro. Así que están todos invitados. Quiero agradecerle a toda la gente que nos acompañó esta mañana en este programa especial, en particular a nuestras llaves. Muchísimas gracias. Tamaris López está ahí a millón, al igual que todos nuestros moderadores. Muchas gracias a todos y nos vemos ya en breve con Libres 2.0 y luego con Sin Filtros nuevamente para hablar sobre qué es realmente lo que está detrás de Alex Saab. Y sin duda alguna vamos a tratar de echarle un vistazo a la página del Pollo Carvajal con Joseph. Feliz día. Nos vemos. Hasta pronto. Un abrazo.